Buenas tardes, bienvenidos a esta primera sesión de este foro sobre el cáncer. Los asuntos sobre los que vamos a tratar son básicamente tres. Nos van a dar su visión gente que sabe bastante de esto, por dos razones. La primera, porque llevan bastantes años dedicados a esto, y la segunda, porque, como siempre, no paran de estudiar y por eso han alcanzado los niveles de credibilidad y profesionalidad que ostentan. Las tres palabras claves sobre las que van a versar sus presentaciones y luego el coloquio que vendrá detrás son accesibilidad, equidad y sostenibilidad. Empezaremos, como siempre, con una regla bien clarita. A cada uno de los ponentes tenéis 5 minutos y, como en el Parlamento, os corto el micro como no os ciñáis, porque así dispondremos de más tiempo para interactuar después, preguntas que nos lleguen a través de los mails y las que se nos van a ocurrir seguramente a nosotros. Así que, sin más dilación y saludando a todos los ponentes y a aquellos que nos siguen a través de las redes, vamos a pasar la palabra a Jesús García Foncillas, que es el jefe de servicio de Oncología Médica de la Fundación Jiménez Díaz en Madrid. Jesús, cuando quieras, tus 5 minutos. Ignacio, muchas gracias por tu presentación, muchas gracias a la Fundación Bamberg por la amable invitación de poder participar en este foro y de tratar un tema que es crítico en oncología y que hoy en día, como nunca, lo estamos viviendo. Hay puntos fundamentales que ha provocado el cambio en lo que de alguna forma es el paradigma de la oncología, y es que estamos en un entorno nuevo que viene marcado fundamentalmente por dos ejes críticos. Un primer eje que es que hemos cambiado lo que de alguna forma es la aproximación empírica por una aproximación completamente basada en genómica, que nos ha permitido entender mejor la enfermedad tumoral, que nos ha permitido poder plantear tratamientos novedosos, completamente individualizados, donde más allá de dónde está localizado el tumor y qué tumor tenemos en un paciente, es la biología lo que marca el tratamiento. Y esto trae como consecuencia dos puntos importantes. Uno, la accesibilidad en el análisis genómico, y dos, la accesibilidad en los fármacos que se derivan de ese estudio genómico. Y al mismo tiempo, lo que de alguna forma constituye, y es muy importante, cómo podemos hacer que el acceso a este tipo de análisis y a este tipo de fármacos sea equitativo en nuestro entorno. En ese sentido, partimos de un hecho, y es que necesitamos incorporar una disciplina nueva, un abordaje donde ha cambiado la manera de plantear la anatomía patológica clásica desde un punto de vista puramente histológico a lo que de alguna forma es este análisis genómico. Y eso se traduce en que necesitamos, por una parte, recursos, plataformas que nos permitan hacer realidad este tipo de estudio en el tumor de cualquier paciente oncológico, y que nos permitan que cualquier paciente oncológico, no solamente en los centros académicos, sino también en cualquier hospital de nuestro entorno, de nuestro territorio, pueda disponer de este tipo de plataforma, de este tipo de aproximación para el estudio de su tumor. El segundo punto es que existe una distancia en el tiempo importante entre lo que de alguna forma es el acceso a los fármacos que se van progresivamente evaluando y aprobando por la agencia europea y que llegan rápidamente a gran parte de los países europeos, y cómo tardamos en este país en acceder a ello, y también cómo dentro del mismo territorio no en todas las comunidades existe un nivel de acceso igual, e incluso muchas veces no existe el mismo nivel de acceso dentro de la misma comunidad autónoma. El punto siguiente, efectivamente, viene en relación a cuál es, de alguna forma, la capacidad que hay para plantear que esta aproximación pueda ser, desde un punto de vista equitativo. Puede ser, de alguna forma, un punto donde cualquier paciente oncológico en cualquier entorno pueda tener acceso a este tipo de fármaco. Y un punto siguiente, y es que
Evidentemente, el cáncer es un proceso dinámico, un proceso donde necesitamos conocer en tiempo real qué es lo que está ocurriendo. Todo ese conjunto, ese bagaje importante de información viene hoy dado por lo que de alguna forma es el acceso desde el punto de vista de la biopsia líquida al análisis y la monitorización de las distintas alteraciones moleculares que nos permiten conocer si un paciente desde los momentos más iniciales del tratamiento puede estar planteándose una respuesta o anticipándonos a la posible presencia de progresión de la enfermedad. Y en ese sentido, también el acceso a lo que de alguna forma es una mirada rápida, pero una mirada eficaz a esa valoración del seguimiento de la enfermedad que nos permite cambiar el tratamiento desde un punto de vista activo, es algo que tenemos que poner en valor porque nos permite poder diseñar cuál va a ser la estrategia terapéutica a la progresión de esa primera línea. Todo este bagaje de información que viene muy de la mano del análisis genómico en tiempo real, que de alguna forma implica partir de lo que es el tejido tumoral, pero que necesita, que precisa ese estudio continuo de lo que supone, lo que implica el análisis utilizando biopsia líquida, monitorizando al paciente, que nos lleva a llevar en paralelo los nuevos fármacos, las nuevas drogas, con todo este avance de la biología molecular, es una preocupación candente de toda la oncología y que de alguna forma necesitamos dar respuesta porque la oncología avanza un paso que necesita dar respuesta, pero ofrecer, que es lo más importante, estos avances para el mejor tratamiento, para el mejor abordaje de nuestros pacientes oncológicos. Muchas gracias, Ignacio. Perfecto, Jesús. Te has ceñido, pero vamos, como un torero. Acto seguido es el momento de Luis Madero. Luis Madero López, que es el jefe de servicio de oncohematología del Hospital del Niño Jesús. Vamos allá. Ignacio, en primer lugar, muy buenas tardes. Quisiera agradecer a la Fundación Bamber la amable invitación para participar en este Foro Nacional de la Gestión del Cáncer. Y muy específicamente a mi persona, porque represento una parte muy diferenciada, una problemática muy distinta de la que tiene la oncología médica, como es la oncología pediátrica. También para ceñirme exactamente a los 5 minutos que me ofreces, he apuntado algunas notas que me gustaría comentar. Uno, en primer lugar, es decir que el número de pacientes que nosotros atendemos no tiene nada que ver con el número de pacientes que se atienden en cáncer de adultos. Para que tengáis una idea, en nuestro país se diagnostican al año entre 0 y 14 años solamente, o se diagnostican exactamente 1.100 niños en 42 unidades de oncología, que ya desde ahí comienza a traducir uno de los problemas que os voy a mencionar en los próximos minutos. Es verdad que la supervivencia en nuestro país, analizada por el Registro Nacional de Tumores Infantiles de Valencia desde hace ya muchos años, es una supervivencia de alrededor del 80%, que es una supervivencia buena, pero no es menos cierto que países de nuestro entorno y en algunas patologías tienen una supervivencia mejor, claramente diferenciada. Es el caso de algunas leucemias y sobre todo de los tumores cerebrales, como consecuencia de algunos problemas que creo que hay que solucionar. Para hablar de, bajo mi punto de vista también, de accesibilidad, equidad y sostenibilidad, no hay más remedio que hacer una ordenación del cáncer infantil. Es imprescindible retomar algunos de los puntos que incluso llegaron a tomarse en el Consejo Interterritorial en el año 18. Y es que es imprescindible recurrir a que no haya más de 10 o 12 unidades de referencia en todo nuestro país y que el resto de las unidades trabajen en red con ellas, apoyándose y ayudándose en los CESURes ya establecidos. El diagnóstico, las decisiones terapéuticas, los procedimientos complejos deberían limitarse a estas unidades. Neurocirugía, retinoblastoma, cirugías complejas, inmunoterapia, trasplante hematopoyético, son imprescindibles que sean realizadas en unidades con alta experiencia. Se necesitan instrumentos telemáticos y apoyo legal para conseguir, y también político, para conseguir
que esto sea una realidad. Necesitamos también en el ámbito de la oncología pediátrica realizar atención a adolescentes. De acuerdo con datos del INE, la incidencia de cáncer entre 14 y 18 años viene a ser de alrededor de unos 500 enfermos al año. El Registro Nacional de Tumores Infantiles de los que hablé, en el año 18, registró exclusivamente 110. Habla apenas de que solamente el 20% de los pacientes adolescentes son registrados y tratados en unidades que tienen alguna relación o vinculación con esta área de la vida. Como decía muy bien Foncillas, nosotros también nos incorporamos a la medicina personalizada, un mejor diagnóstico para tener un mejor pronóstico, un mejor tratamiento. Igual que ha contado él, con las mismas necesidades, nosotros necesitamos también fármacos, ensayos clínicos, uso compasivo, en la misma problemática, la misma para menos pacientes que tiene la oncología médica. Necesitamos también, otra parte determinante, es la atención a las secuelas y seguimiento de nuestros supervivientes. Un minuto, Luis. Vale. Se trata de curar, pero curar bien. El 70% de los supervivientes tienen alguna secuela crónica. Para estos grandes desconocidos es imprescindible el tener un reconocimiento, el apoyo a la investigación en el cáncer infantil y, como no, también adecuarnos a algunas nuevas normas en relación con la pandemia COVID-19 en el sentido de atender y armonizar con sociedades científicas nacionales e internacionales para garantizar la derivación preferente de nuestros pacientes. Con todo esto, lo que yo creo que es imprescindible decir que el cáncer pediátrico necesita un plan nacional que lo controle, que lo coordine y que de esta manera, con una entidad parecida a lo que es la Organización Nacional de Trasplantes, la que pudiera garantizar de alguna manera que la atención a los niños sea más favorable que lo que es en el momento actual. Muchas gracias. A ti, Luis, muchísimas gracias por ceñirte también al tiempo correspondiente. Luego tendremos tiempo así para charlar un poquito más. Y ahora es el turno de Juan Jesús Cruz, que ya sabéis que es el jefe de servicio de Oncología Médica del Hospital Universitario de Salamanca. Juan Jesús, tu turno. Bueno, en primer lugar, daros las gracias, darte las gracias a ti, Ignacio, darle las gracias a la Fundación por darme la oportunidad de hablar de un tema que siempre nos ha preocupado. Y es, evidentemente, la accesibilidad, la equidad y la sostenibilidad del sistema sanitario. Yo creo que Jesús ha hablado un poquito más en relación con la innovación, sobre todo de cara al diagnóstico, y yo voy a incidir por cambiar un poquito la otra problemática, que es el acceso a la innovación farmacéutica. El acceso a la innovación farmacéutica en España, evidentemente, bueno, pues tiene una serie de problemas. Quizás el problema fundamental es que, bueno, toda Europa estamos pendientes de la EMA. La EMA aprueba desde el punto de vista científico los fármacos y una vez que la aprueba la EMA ya se pueden utilizar en España. Pero como es un sistema público de salud, evidentemente tiene que haber un precio de reembolso porque el Sistema Nacional de Salud es el que financia esos fármacos. Y ahí es donde vienen los problemas. Yo vería dos problemas. El primer problema es que mientras en otros países europeos, una vez que la EMA ha aprobado el fármaco desde el punto de vista científico, el acceso es inmediato y luego ya arreglarán cómo ajustan los precios o no, en España esto lleva un proceso. Y ese proceso lo lleva a través de la Agencia Española del Medicamento, a través de la cartera básica de servicios farmacéuticos, las comunidades autónomas, ya se hace la IPT y después de hacer las indicaciones hay la negociación de precio reembolso. Eso lleva en España entre 12 y 24 meses. Una vez que se aprueba en España, es entre los 12 y los 24 meses, después de que la EMA ha dicho que sí, que ese fármaco sirve desde el punto de vista científico, pasa a las comunidades autónomas, lo cual es normal porque las comunidades autónomas en estos momentos la sanidad está transferida y son las que tienen que poner el dinero. Entonces pasa a las comunidades autónomas. Y las comunidades autónomas, ahí es donde viene otra problemática. Cada comunidad autónoma suele tener otra comisión de reevaluación, más que reevaluación, posicionamiento terapéutico de los fármacos que ya se han aprobado. Con lo cual tenemos otros meses de retraso. Entonces tenemos dos escenarios.
que falta a la equidad en España. El primero es que mientras la EMA ha aprobado la indicación desde el punto de vista científico, pasan unos meses hasta que España tiene precio reembolso. Y el sistema público de salud no tenemos acceso a él de una forma directa y de una forma, vamos a decir, ya establecida. Pero hay comunidades autónomas que sí permiten utilizar, hay hospitales que permiten utilizarlo bajo distintos procedimientos y hay otros que no. Con lo cual nos podemos encontrar que fármacos aprobados por la EMA, pendientes de precio reembolso por España, se puedan poner en Valladolid, por no ir a otro sitio, y no se puedan poner en Salamanca, o se puedan poner en Zamora, y no se puedan poner en Burgos. Esa es una problemática. Y la segunda problemática es que una vez que se ha dado el precio reembolso, ese precio reembolso, la comunidad autónoma lo tiene que reposicionar. Y hay comunidades que admiten todo lo que aprueba el Sistema Nacional de Salud, y hay comunidades que no aprueban todo. Con lo cual, hoy por hoy, no tenemos equidad en el acceso a fármacos en todo el territorio nacional. No se accede lo mismo a unos que a otros. Bien, esto es un problema que es así, que es real y que yo quería ponerlo. Y quería señalar además otra cosa. Y ya con esto yo creo que acabo porque se nos pasa el tiempo de una forma rapidísima. Y es que, bueno, todos entendemos que los fármacos son muy caros y que debíamos a lo mejor disponer de más financiación para que esos fármacos pudieran tener acceso a todo el mundo. Aparte, primero, de la equidad. Voy a la sostenibilidad. La sostenibilidad es que son fármacos carísimos y esos fármacos carísimos en los últimos años han representado más del 30% del gasto oncológico de España. La innovación en fármacos más del 30%. Entonces podemos decir, bueno, es que no hay quien sostenga ese sistema con esos fármacos tan caros. Sin embargo, si nos comparamos con el resto de Europa, España no invierte en sanidad más de la media europea. Tenemos una inversión en sanidad muy inferior a la media europea. Francia tiene un 11 o un 12% del Producto Interior Bruto. España tiene un 8,9% del Producto Interior Bruto. Y luego, dentro de los fármacos, nosotros tenemos un 18% del Producto Interior de sanidad, Y los países europeos también tienen un porcentaje similar. Incluso cuando hablamos en renta per cápita, España lo tiene inferior. Luego, dos conceptos. Uno, no tenemos equidad porque tenemos un sistema que es el que tenemos y que tendríamos que mejorar, y ahí hablamos de gestión, habría que mejorarlo. Y dos, que la sostenibilidad del sistema, es parecido al gasto al resto de los países y que no tenemos un gasto tan exagerado respecto al resto de los países europeos y que quizá lo que teníamos era que ser más eficiente para que ese gasto no repercuta de una forma negativa sobre la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud. Y dos puntitos ya en relación con el problema que tenemos ahora. Después de la pandemia tenemos dos grandes problemas, que todas las comisiones que se tienen que reunir para aprobar fármacos, poner precios de reembolso, etcétera, tanto a nivel nacional como autonómico, se han ido retrasando. Luego el retraso que yo estaba hablando, que era de hace un año que di esta charla, pues ahora lo tenemos un poquito más largo, porque con la pandemia todas estas aprobaciones se han retrasado. Y dos, y un problema que creo que ha salido hoy en la prensa y tenemos que decirlo, con la pandemia se ha retrasado el diagnóstico de los enfermos oncológicos, con lo cual en los próximos meses parece ser que se ha retrasado un 20%, o sea, hay un 20% menos de diagnóstico que en la misma desde abril del 19 a diciembre del 19 se diagnosticaron un 20% más de pacientes que de abril del 20 a diciembre del 20. Luego, esos pacientes que se han retrasado el diagnóstico serán pacientes que vengan más graves, serán pacientes que vengan más avanzados y, por tanto, necesiten también más fármacos del tipo que estamos hablando y, por tanto, un mayor gasto en la innovación. Por lo cual, el Sistema Nacional de Salud, yo creo que tenemos entre todos que ver que seamos lo más equitativos que podamos y que valoremos la sostenibilidad, porque aunque yo creo que hay margen para poderlo sostener, debemos ser lo más eficientes posible. Y nada más. Nos vamos a Valencia, donde está Carlos Camps, que nos va a contar su parte, su aportación al tema que nos ocupa. Carlos, tu turno, 5 minutos. Muy bien, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a la Fundación Bamber, a todos sus miembros, a Ignacio, a los dos Ignacios, etcétera. Y también muchas gracias por
compartir esta mesa con todos mis colegas y compañeros. Bueno, bien. Bueno, ¿qué voy a aportar? ¿Qué voy a aportar? Bueno, voy a intentar estructurar mi intervención en 1, antecedentes del problema, 2, la situación actual, 3, posibles vías, no sé si de solución, pero sí para caminar e intentar ser constructivos, ¿verdad? Yo me remontaría al año 2008, con la crisis económica mundial, donde las autoridades de nuestro país pues tomaron varias decisiones. En aquellos momentos ya se sabía que iban a ser erróneas y ahora se sabe del todo que lo fueron y muy gravemente. Se decidió bajar la inversión en investigación. Independientemente de algunos mensajes que nos puedan llegar de algunas áreas de España, pues los niveles de inversión en investigación no se han recuperado y bueno, de aquellas lluvias, ¿no? ¿Verdad? Ahora tenemos problemas con la industria biosanitaria. En aquel momento teníamos 42.000 empresas relacionadas con biotecnología. Llegamos a tener menos de 15.000 en el peor momento de la crisis y no se han recuperado. Pero esto que pasó en investigación, no voy a ahondar en este tema, más también pasó en la asistencia. Los hospitales y la red asistencial, tanto la primaria como la especializada, pues dejó de renovarse. Había la cláusula del 10% de solo se podían contratar un 10% de los que se jubilasen. ¿Y qué ha sucedido? Pues que cuando los cinturones se nos aprietan, se rompen las cosas. Se rompen y muy gravemente. Tenemos unas plantillas hiperajustadas en los hospitales, bueno, en la red sanitaria. Si a esto le añadimos la dificultad de encontrar profesionales en el mercado de trabajo, porque ha habido números clausos, quizás no meditados, basados simplemente en mantener la tradición. En un momento determinado se estimó que el número de estudiantes de medicina o de enfermería eran X y jamás se ha valorado la adecuación en el tiempo. Aparte de que el sistema sanitario es muy eficiente, pero no porque gestionemos bien nuestros recursos, sino porque los administradores del mismo nos aplican unos sueldos bastante míseros. Por no hablar de los contratos basura que se ofrecen sobre todo a personal de enfermería y auxiliares, o incluso a médicos. Contratos de un día, cosas realmente que rozan la alegalidad, por decirlo de alguna manera. Por no hablar de la falta de planificación en otros niveles. Yo fui presidente de la Sociedad Española de Investigación en Cáncer hace 2 años, creo que sí. Hicimos un estudio, que fue el primer estudio que se había hecho en España de la investigación en cáncer. Habían conclusiones realmente pues, muy interesantes, no siempre buenas, ¿verdad? Pero una de ellas es la falta de planificación. Hombre, si usted tiene en su casa la enfermedad que más muertes provoca y más incapacidades, que es el cáncer de pulmón, ¿cómo es que usted no destina los escasísimos recursos en investigación al cáncer? El cáncer de pulmón creo que estaba en el 7º o 8º lugar del ranking en inversiones. Bien. Claro, esto ha conducido que cuando ha llegado una enfermedad nueva, pues inevitablemente la administración, ¿qué ha hecho? Pues ha cogido recursos del resto de donde los había y nos ha sucedido por lo que nos sucedió en la primera oleada, y es que los servicios de oncología, a pesar de ser una enfermedad más protegida que otras como otras enfermedades tipo reumatología, etcétera, etcétera, por la evidente necesidad de atención de estos pacientes, pues se produjo un descenso en el diagnóstico de casos nuevos de un 30%, la inclusión en ensayos clínicos por lo mismo, en fin, la verdad es que fue aquello una debacle. Claro, aquello se justificó lógicamente por la sorpresa y porque había, pero es que en esta segunda y tercera oleada
nos está pasando algo bastante parecido. Realmente, para ir concluyendo, la telemedicina sí, pero telemedicina no es llamar por teléfono con tu móvil a un paciente, eso es llamar por teléfono. Telemedicina es otra cosa. Telemedicina es un proceso protocolizado donde tú recoges a través de una visualización cara a cara con el paciente, pues con un protocolo de recogida de datos. Bueno, no hacemos telemedicina, ¿eh? Usamos nuestros móviles para llamar a los pacientes. La verdad es que para ir finalizando, necesitamos un cambio en el modelo organizativo asistencial. Los servicios de oncología están organizados en base al núcleo que se llama hospital de día. La molecular que decía mi amigo Jesús García Foncillas, pero no solo la molecular, sino también la complejidad actual del manejo de un paciente con cáncer, que obliga a imagen, que obliga a servicios quirúrgicos, que obliga a expertise. Dar asistencia de calidad a nuestros pacientes con cáncer va más allá de tener 25 servicios de oncología repartidos por una comunidad. Necesitamos hacer centros de alta complejidad y que sepamos trabajar en equipo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y de Valencia nos vamos aquí a mi lado norte, que yo estoy hablando desde Galicia, Asturias, donde está Germán Juan Rifo, que es el jefe de servicio de oncología radioterápica del Hospital Universitario Central de Asturias. Germán, vecino, ya estás. 5 minutos. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer la invitación de la Fundación Bamber para participar en este foro. Yo como oncólogo radioterápico, bueno, voy a plantear un poco la situación que ha habido en cuanto a la accesibilidad, equidad y sostenibilidad de lo que es la oncología radioterápica. Bueno, en el año 2015 hubo un estudio europeo sobre la radioterapia en la que se indicaba que el 30% de los pacientes con indicación de radioterápico en España no recibían dicho tratamiento. Esta falta de accesibilidad pues probablemente venía dada por una falta de visualización de lo que era la oncología radioterápica. Hoy en día yo creo que con los comités multidisciplinarios tumorales, bueno, esto va mejorando. Posiblemente nos quede poder hacer comités con hospitales donde no hay radioterapia, es decir, con comarcales, incluso con atención primaria, para dar más visualización a lo que es la oncología radioterápica. También esta falta de accesibilidad venía por falta de recursos. En el 2005 se decía que en España faltaban algo más de 100 aceleradores lineales y además en los siguientes 5 años el 70% iban a quedar con obsolescencia. Tuvimos la suerte en el año 2017 de la aportación de la Fundación Amancio Ortega, que con 320 millones repartidos equitativamente por las comunidades autónomas, pues ha permitido, si no subsanar todo el problema, sí que técnicamente en estos momentos estemos con equipos en condiciones, aunque faltan todavía muchos aceleradores. Probablemente los diferentes gobiernos de las distintas comunidades pues tendrán que seguir con inversiones para llegar al número necesario, el que está estipulado, e incluso pensar que en los próximos años tienen que ir pensando en cómo cambiar y renovar para mantener la misma tecnología que tenemos en este momento. Pero ahora estamos bien tecnológicamente, ha cambiado mucho, pero faltan todavía. En España hay una red privada de servicios que han ayudado y ayudan mucho a toda la cobertura de radioterapia. Tanto porque en su política de inversión pues siempre van en la avanzadilla, así tenemos ya 2 centros de protones, pero también nos ayudan a complementar la necesidad de unidades en otras zonas. Pero es importante cara a la accesibilidad es el disponer de equipos, también es la distribución que hay. En España hay zonas geográficas donde no hay equipos de radioterapia o servicios. Y en el año 2019 la Asociación Española contra el Cáncer hizo un estudio donde decía que casi el 20% de los pacientes que recibían radioterapia tenían que desplazarse más de 100 kilómetros entre ida y vuelta. Ya saben que la radioterapia son sesiones diarias
Es verdad que vamos acortando el tiempo de tratamiento, pues ahora con la pandemia, además con la pandemia del COVID, hemos desarrollado más todos estos modelos que radiobiológicamente son factibles, pero bueno, hace falta inversión, probablemente soluciones como invertir en centros, no solo en los grandes centros, que también, sino en centros satélites, a lo mejor. Hoy en día, con la capacidad que tenemos de redes internas que conectan los servicios, estos servicios satélites con servicios de referencia, se pueden dar tratamientos de alta tecnología en cualquier lado. Y en cuanto a la sostenibilidad, yo creo que si tenemos en cuenta que la radioterapia está indicada en el 60% de los pacientes con cáncer en algún momento de su proceso, que contribuyen al 40% de curaciones junto con otras armas terapéuticas o solas, que supone, antes el profesor Cruz hablaba de lo que supone la oncología médica. En la oncología radioterápica es el 5% del coste total de la oncología y es solo el 0,5% del coste total de la sanidad, con lo cual yo creo que la radioterapia es algo, por supuesto, sostenible el mantenerlo y bastante rentable. Venga, muchas gracias. Digo que muchas gracias a ti porque no solo te has ceñido, sino que has dejado unos minutillos más. Y ahora empieza lo más interesante, ¿eh? Al menos se trataría de eso. Yo he ido tomando notas de algunas de las cuestiones que habéis puesto encima de la mesa cada uno de vosotros y voy a empezar a replantearosla. Por ejemplo, Carlos ha dicho algo que a mí me parece fundamental y es que dice que falta planificación. Me parece que era Eisenhower el que decía que en las batallas la planificación no lo es todo, pero los planes son fundamentales. Es una situación que no solo afecta, en el caso concreto del cáncer, que es de lo que estamos hablando, sino también a otras patologías también muy prevalentes, como pueden ser las cardiovasculares, etcétera. ¿Qué es lo que ha pasado para que hayamos llegado a este punto? Tú mencionabas algo que aquí en Galicia estamos sufriendo y seguramente en todas las comunidades autónomas, y es la falta de profesionales. Es decir, ha habido una disparidad entre los planes del Ministerio de Educación y los planes del Ministerio de Sanidad, o al menos así parece, y de aquellos polvos estos lodos. ¿Por qué demonios, una vez que se ha finalizado el traspaso de las competencias, que me parece que fue para allá por el 2002 o algo así, hasta ahora, cada comunidad autónoma ha ido por su lado, cada uno reinventa la rueda en su comunidad y luego resulta que no nos ponemos de acuerdo para nada, ni siquiera para la pandemia? Bueno, pues muchas gracias por recoger este aspecto. A ver, yo no quiero ser crítico y es mucho mejor siempre. Sí, que si no, no aprenden. No, pero hay que lanzar siempre mensajes de optimismo y somos estupendos. Eso es muy positivo porque al menos te acuestas tranquilo, ¿no? Pero claro, cuando analizas y pones... yo no quiero parecer un crítico pesimista obrero, pero sinceramente no se puede uno puede colgarse en la medida de decir tenemos la mejor sanidad del mundo. Pero esto no se lo cree nadie. Tenemos la mejor sanidad del mundo en algunos aspectos, por ejemplo, que es universal, ¿no? Pero si usted mira, o tú miras, o miramos todos, el número de camas, el número de enfermeras, las listas de espera, pues no somos ni de lejos la mejor sanidad, ni de lejos. Y por lo tanto, este mensaje triunfalista caló tanto que hubo mucha gente que se lo creyó, ¿eh? Yo no, pero hubo mucha gente que se lo creyó. Yo creo que todos los que estamos aquí tampoco nos lo creímos. Pero, claro, esto deriva a cierto grado de autocomplacencia y, bueno, y a seguir la marcha. Los presupuestos de los hospitales, todo el mundo sabe cómo se hace. Al año siguiente, un 5% más. ¿Pero por qué? No sé, un 5% más. Y así todo. A ver, voy a abrir otro frente. La Comisión Nacional de la Especialidad, de la que soy vocal, y algunos de los que estáis aquí también habéis participado. El número de residentes de oncología, pues los mismos cada año. ¿En base a qué necesidades? ¿Esos números por qué? Pues más o menos los mismos, un poquito más, siempre un poquito más. ¿Pero por qué? ¿Por qué un poquito más y no mucho más o menos? De manera que
no se planifica y el Ministerio de Sanidad pues es un edificio viejo y vetusto y hay 17 comunidades, si no me equivoco, o algo así, y se está replicando el modelo centralizado en la mayoría de las comunidades. De manera que se repite la burocracia y la administración en vez de la gestión. Al hilo de eso, de lo que ha dicho Carlos, gracias Carlos, yo quería preguntarle a Luis, que él apuntó antes algo que tiene relación directa con la planificación. Y es que tú decías, Luis, que si yo no te he entendido mal, que debería haber una serie un número pequeño de unidades de referencia, dada la cantidad de diagnósticos y tratamientos que se hacen en tu especialidad concreta, pero que podría ser aplicable a lo demás, con toda seguridad, incluso a lo que decía Germán, de los centros donde hay que dar ese tratamiento específico. Y, sin embargo, parece que la tendencia es todo lo contrario. Queremos tener todos, de todo y a la puerta de casa. Claro, coincido con lo que decía Carlos Camps. Ha faltado planificación, ha sobrado triunfalismo, la mejor sanidad del mundo. Claro, yo en el ámbito de lo que yo conozco, de lo que conozco más, que es la oncología pediátrica, que tiene elementos muy diferenciales con la oncología médica, que vosotros por lo menos sois más, y por tanto la planificación es más difícil, pero sí se hace más ruido. Pues que nosotros, al ser menos, tenemos datos concretos. Cuando los niños españoles, por ejemplo, que tienen tumores cerebrales, tienen 14 puntos diferenciales de supervivencia con centros alemanes, a uno se le queda la cara un poco al revés. Cuando en la leucemia aguda los hospitales a los que nos queremos comparar y en los que hay profesionales tan buenos como los de allí, tenemos 5 o 10% de diferencia en leucemia aguda, que llegan al 90%, pero que es mucho por ciento, nadie nos ha hecho caso. Claro, mirar en vuestro caso, yo, por decir alguno, casi el número de pacientes que se ven en toda España con cáncer infantil, unos mismos que pueda haber García Foncillos en el grupo de la Fundación Jiménez Díaz con todos sus pacientes que se ven. Esto lo que hace es que si no se centraliza es absolutamente imposible que se pueda tener unos buenos resultados, porque la curva de aprendizaje nunca ocurre. En este sentido, desde luego, la Sociedad Española de Oncología tiene claro que tiene que haber un plan nacional de oncología pediátrica y que lleve a que no haya más de 10 unidades de oncología en todo el territorio nacional. Y que es verdad que podemos trabajar en red o que pueden trabajar en red unas comunidades con otras, si es que no tienen un número suficiente. Por ejemplo, Castilla-León. Pues Castilla-León, el número de pacientes que tiene haría inviable que tuviera 2 centros en la Marca Valladolid. Es probable que tuviera que trabajar en red, a lo mejor con Madrid. Y así un largo, etcétera. Bueno, pues hasta que todo eso no sea capaz de arbitrarse, los compañeros y las autoridades políticas sean capaces de facilitarlo, los niños españoles, como decía Carlos Camps, no son los mejor tratados. Por no decirte de la medicina personalizada, de los ensayos clínicos. El acceso a todo eso en una población de 1.500 niños es inviable, es inviable. Por eso yo, el comentario que decía Carlos y el que dices tú ahora, hay muchas cosas que mejorar en la accesibilidad, en la equidad, que pasan por la programación, como ha dicho él. Es decir, si se hiciera un plan nacional de cáncer pediátrico, mejoraríamos mucho, mucho, mucho. Carlos, ha pedido la palabra y luego Juan Jesús. Sí, bueno, yo creo que los planes los tienen que hacer los que saben y además que no solo saben de su profesión, de su trabajo como médicos o como economistas, sino que además saben mirar al mundo exterior y copiar lo bueno, benchmarking, ¿no? Copiar lo bueno. Porque es que esto que nos va a pasar post-COVID, si logramos superarlo y nos llegan las vacunas para todos, etcétera, etcétera, esto ya lo sabíamos, ¿eh? En España no tenemos la mejor cifra de supervivencia, tampoco en oncología de adultos, Luis. Hay un estudio que se publicó en Annals of Oncology hace 2 o 3 años. Estábamos entre el 3 y el 5% de supervivencia por debajo de los 5 grandes europeos en cáncer de mama, en los 4 tumores principales. De manera que
No sé qué nos va a suceder dentro de unos meses en relación con su medición. Ni lo sé ni lo sabré porque las cifras, pues no sé cómo las vamos a poder adquirir. Juan Jesús, tú habías pedido la palabra. Sí, es porque yo creo que lo que está comentando tanto Luis como Carlos es muy interesante. El gran problema no es que, claro, no planificamos, pero es que no medimos resultados. Como no tenemos resultados, no hay forma de planificar absolutamente nada. Estoy acordándome de lo que estabas diciendo de las facultades de medicina. Las facultades de medicina abren en un momento determinado, hay mucho paro de médicos en los años 90 y tantos, y como hubo mucho paro de médicos, se hace un número clausus. Se hace un número clausus y se cierra. Se cierra porque había paro a finales de los 90, primeros de los 2000. Y no ser profeta, alguien o algunos, ya dijimos entonces que importaríamos médicos del 2015 al 2020. Los médicos se tardan en formar entre 10 y 15 años, entre los 6, más 4, más 1, y nadie planifica absolutamente nada. Y de golpe cerramos y nos quedamos sin médicos. Ahora, como no tenemos, abriremos, pero nadie va a pensar lo que es en el año 2030. No, nadie ha planificado y a lo mejor los que entren ahora en el año 2032, 2033, 34 estarán parados los pobres chicos. O sea que, bueno, este país es así y desde luego no es el mejor del mundo, ni en sanidad, ni en muchas cosas. Una cosita y acabo la intervención. El problema no es que tengamos peores resultados, como dices, que a lo mejor Alemania, Inglaterra, etcétera, etcétera. Es que posiblemente los tratamientos que se den en un sitio de España no tienen que ver con los otros y los resultados de un sitio de España no tengan que ver con los otros. Y por ese afán de la demagogia que en todo sitio lo hacemos bien y llega a todo el mundo, estamos haciendo que tratemos peor a muchos pacientes que tenemos. Ya no digo más. Jesús ha pedido la palabra. Yo creo que lo que estamos comentando llevamos toda la razón. Es decir, falta planificación, que no planes, porque de alguna forma yo creo que todos nosotros hemos intervenido en la configuración de varios planes de cáncer en nuestro país. Yo incluso participaba en redacciones de 2 planes de cáncer para la comunidad autónoma. Ninguno de ellos ha llegado a implementarse. Punto 1. Con lo cual, de alguna forma, lo que de alguna forma sería una hoja de ruta está, pero nunca llega a generarse una situación que conlleve a que se haga realidad ese plan de cáncer. Segundo punto, yo estoy con Luis, o sea, lo que nos podemos plantear es hacer un planteamiento de que en todos los sitios haya de todo, porque evidentemente falta un estudio donde determine cuáles exactamente las necesidades reales que hay en el contexto global del país y no ya cada uno en su comunidad autónoma o en su hospital, donde quiere tenerlo todo y además todo en casa. Y de alguna forma, dentro de esa vertiente de los centros de especialización, tenemos que plantearnos que tenemos que ser transcomunitarios, es decir, de una comunidad autónoma a otra, porque evidentemente no podemos plantearnos que exista una situación que permita el poner en marcha unidades para los tratamientos de muchos tumores poco frecuentes en todos los sitios. Y no podemos plantearnos que si no está en mi comunidad, no soy capaz de enviarlo a otra comunidad. Y ahí viene otro problema importante. La gran dificultad, y esto lo vivimos nosotros en primera persona porque movemos mucho ensayo clínico y cuando tenemos que traer pacientes de otras comunidades autónomas a un ensayo clínico fase 1 donde le ofrecemos una molécula nueva, los problemas que hay desde el punto de vista burocrático para la transferencia de pacientes es impresionante. O sea, es imposible casi a veces plantear que un paciente pueda movilizarse para un beneficio claro demostrado de una comunidad a otra comunidad. ¿Qué significa esto? Que de alguna forma tenemos que cambiar la mentalidad. Tenemos que plantearnos que en este contexto de lo que es la sanidad y en el contexto concreto de cáncer, estamos todos juntos y tenemos que dejar atrás todo lo que son diferencias de lo que puede ser mi comunidad o tu comunidad o querer montarnos cada uno una estructura en cada uno de los sitios. Otro punto importante que es uno de los objetos de esta mesa es la sostenibilidad. Vamos a ver, es cierto que cuando hacemos un planteamiento inteligente, desde un planteamiento de saber con qué recursos tenemos y qué recursos necesitamos, toda esa aproximación es sostenible. Lo decía Juan Jesús Cruz en relación desde la Facultad de Medicina. Ha habido una pérdida completa de cuál es la posición
de lo que tiene que ser la necesidad de nuevos especialistas, de nuevos médicos, y desde la misma comisión de la especialidad, donde yo también estuve casi 8 años allí, y donde vimos que no hay un planteamiento a medio y largo plazo de las necesidades de las especialidades, con lo cual hay que replantearse dónde estamos y lo que estábamos diciendo, y es que tenemos que saber de dónde partimos para saber a dónde vamos. Y hay que hacer un plan al estilo de los proyectos europeos, con los milestones, punto a punto, momento a momento, con puntos donde hagamos una reevaluación de qué es lo que hemos conseguido, dónde estamos, y que de alguna forma vayamos comprobando que vamos cumpliendo los objetivos que nos marcamos. En este país no hacemos ni planes, o sí las hacemos en papel, pero no planificamos. Y la planificación tiene que ser una planificación, y estoy de acuerdo con Luis, nacional, no una planificación de mi comunidad, de mi entorno directo, sino más global, y de alguna forma de compartir objetivos, de plantearnos que los recursos tienen que ser entre todos por el bien de los pacientes. Oye, una pregunta para todos. Ahora te paso la palabra, Germán, pero ya que la coges, puedes empezar contestándola tú, porque me acaban de enviar por el chat privado. ¿Serían capaces de hacer públicos los servicios de oncología, los datos de supervivencia por tumor para sus pacientes? Juan Jesús ya dice que no. Perdona, Germán, dale al botoncito y ahora contestáis vosotros también. Bueno, yo voy a empezar por esta. Bueno, voy a empieza por esta y luego te toca. Exacto, bueno, lo que pues probablemente no. Es decir, eso es algo que ocurre. Yo no entiendo cómo en los hospitales no nos piden resultados siempre cuando termina el año de qué es lo que hace usted con lo que nosotros le damos. A nosotros nos ponen unidades de tratamiento y no nos lo exigen. Sí es verdad que sí tenemos resultados, porque pues los médicos analizan lo que está haciendo, pues se hacen revisiones retrospectivas de lo que se va haciendo, pero en general, bueno, faltan muchos datos. En radioterapia ya digo que en general, por lo menos nosotros en los congresos y cuando van, se presentan resultados de series de las que se van haciendo y es bastante importante. Yo quería comentar de lo anterior que estoy muy de acuerdo con todo. Jesús García comentaba que había que unirse o decidir dónde se hace cada cosa, incluso entre comunidades. Bueno, si entre las propias comunidades autónomas y los distintos hospitales de las propias comunidades autónomas no nos podemos de acuerdo, por ejemplo, en qué patologías tumorales deben ser operadas, a lo mejor en un solo centro, porque hay muy poca incidencia. Pues si no lo tenemos así a nivel nacional, la verdad que es complicado. Y el cascabel al gato habría que, no sé quién lo tiene que poner. Hombre, creemos que la administración o los políticos, ¿no? Por hacerlo. En cuanto a la planificación de personal en radioterapia, ha ocurrido también algo. Hay un déficit tremendo de oncólogos radioterápicos. Siempre hemos ido por detrás de las máquinas, por decirlo así. Como no había más unidades, no se formaban más médicos, y ahora que estamos teniendo más unidades, incluso con técnicas más complejas que consumen más tiempo de médicos, nos estamos encontrando con que no tenemos personal para poder sacar todo el rendimiento a las unidades que tenemos, por una falta de planificación, porque se lleva años diciendo que hay escasez de oncólogos radioterápicos. Me paso la palabra a otro. Incluso cuando alguien ha tenido la generosidad de hacer una donación, como hizo la Fundación Amancio Ortega, pues aparece el político de turno a ponerla a pedir, con lo cual se te quitan las ganas, suponiendo que pudieras, de volver a hacer una donación como esa. O sea, ni siquiera se aprecia la generosidad que trata de cubrir las deficiencias que el propio sistema tiene por la incompetencia en general de la gente que lo dirige. Pero hay un asunto que yo quería poneros encima de la mesa porque tiene mucho que ver con la sostenibilidad. Yo me he llevado la sorpresa preguntando a gestores. Bueno, yo que me perdonen los que estén oyendo que sean gerentes de hospitales porque yo les gasto una broma. Les digo, vosotros gerente, pero vosotros sois administradores de un presupuesto. Para gestionar hacen falta dos herramientas fundamentales que vosotros no tenéis, que son el premio y el castigo. Vosotros no podéis tratar mejor, como Dios manda, al que lo hace mejor y, desde luego, incluso despedir al que lo haga mal. Luego, por tanto, administráis. Pero hay un asunto que sí he comprobado y es que lo que comentabas, Germán, dentro de las propias comunidades autónomas hay
no existe la posibilidad de que cuando hay un centro de referencia para patologías dentro de la comunidad autónoma, no hay ninguna posibilidad de que haya facturación interhospitalaria. Es decir, que si tú le mandas a los pacientes a otro hospital, va a cargo del presupuesto del otro hospital y tú te lo lavas. Pero esto ocurre entre las comunidades autónomas. Claro, cuando yo pregunto esto me dicen, bueno, es que es difícil. Digo, ¿cómo que difícil? Si tenéis dentro de una comunidad autónoma la misma herramienta de contabilidad en todos los hospitales, ¿dónde está el problema? Porque yo podría entender que no haya conexión entre un hospital de Guadalajara y un hospital de Barcelona. Pero dentro de Galicia o dentro de Asturias o dentro de Castilla y León, ¿de qué estamos hablando? Es decir, a mí la sensación que me da es que lo que no hay es voluntad. Y esa falta de voluntad es lo que hace que los profesionales, es decir, vosotros, tengáis esas dificultades. Porque eso que está ocurriendo con el tema de la colaboración entre los hospitales y la industria farmacéutica para poder desarrollar y probar nuevas moléculas, vamos, yo recuerdo cuando estaba en la industria farmacéutica que aquí yo quería traer estudios clínicos y me los quitaban en Europa porque el periodo de tiempo de aprobación para empezar con el sistema y la forma para reclutar voluntarios no tenía nada que ver. Ahora parece que se ha arreglado algo y eso es lo que yo os pregunto. Juan Jesús, ¿se ha arreglado algo o seguimos como estábamos? Bueno, yo creo que, bueno, lo que estáis diciendo tenéis mucha razón. El gran tema es que dentro de las mismas comunidades autónomas, como dice, cada uno, o sea, es que lo que acaba de decir es curiosísimo. O sea, si nos vienen nosotros gente de Zamora, por decirlo de alguna forma, resulta que a ese se le carga el gasto al hospital de Salamanca. Y Salamanca tiene el dinero para los 350.000 habitantes, pero no para 360.000 si le vienen, con lo cual al final castigas al hospital que ofrece una cartera de servicio superior del de al lado porque tiene más gastos que el lado y no se le compensa, lo cual es absolutamente incomprensible. Y en relación con la facilidad o no del ensayo, nosotros hemos intentado que Castilla y León fuera central porque claro, tenemos una población muy dispersa y para venir a ensayos hospitales es dificilísimo. Y hemos tratado de que con que se diera de alta un hospital, el resto de hospitales ya fueran hospitales colaboradores y pudieran meter enfermos en esos ensayos. Se está intentando, pero no lo hemos logrado todavía. Con lo cual, yo creo que estamos como estábamos. O sea, sin poder solucionar este tipo de cosas que son absolutamente trascendentes. Y solo dos cositas. Una, ¿cómo es posible que dentro de la misma comunidad autónoma no tengamos un centro de compras común y cada hospital luego pacte a qué precio me dan los distintos medicamentos? Así es imposible hacer absolutamente nada. Si yo compro para 2,5 millones, compraré más barato que si compro para 250. Y si compro para 47, que sería el ideal, compraré más barato que si compro para 32. O sea, y bueno, con radioterapia, Germán, tú ya sabes lo dispersa que tenemos ya la radioterapia en Castilla y León, que no quiero entrar porque es un tema que, en fin, de preocupar. O sea, no nos planificamos y seguimos con los pequeños reinos de Taifa. Bueno, si no... A ver, bueno, hemos cumplido a rajatabla el horario. Teníamos que terminar a 1:30 y llevamos 2 minutos de exceso, pero porque venimos arrastrándolo de atrás. Así que me queda el tiempo justo de agradeceros a todos vuestra colaboración. Os noto un poco flojillos en lo crítico, ¿eh? Vamos a tener que dar más caña porque si no, no hay manera. Agradeceros la compañía, vuestros comentarios, el rigor en el mantenimiento del tiempo y, bueno, y emplazaros a que sigáis lo que viene a continuación porque seguramente también aprenderemos algo. Yo, por lo menos, aprovecho para daros las gracias por todo lo que he aprendido de vosotros. Así que, Carlos, Luis, Juan Jesús y Germán, muchísimas gracias, un abrazo muy grande y como decimos aquí en Galicia, de hoxe en un ano e nunca peor, de hoy en un año y nunca peor. Que buena falta hace. Hasta luego.